Sean bienvenidos a la ñ de Reddit, donde les relataré historias curiosas, ridículas, graciosas o hasta indignantes. Traten de no golpear su escritorio con la cara y mejor escuchen, que vamos a comenzar. En esta ocasión traemos unas historias del subreddit Entitled People o Gente Arrogante. La primera historia es por parte del usuario Atlus Fox. Bueno, en este momento me siento orgulloso de mí mismo por hacer algo atrevido el fin de semana pasado. Mi esposa y yo decidimos visitar a su familia, que vive en una ciudad mucho más grande que la nuestra. Vamos de vez en cuando para romper con la monotonía. El sábado, mi esposa y su hermana quisieron ir de compras a uno de los centros comerciales de la zona. Como no quería quedarme sin hacer nada solo, decidí acompañarles. En algún momento, mientras escuchaba su charla, me dio hambre y les dije que iría al área de comida. Era plena hora del almuerzo, así que el lugar estaba bastante lleno. Me decidí por comida china, ya que había comido ahí antes y sabía que era buena. Me puse en la fila a esperar como cualquier otro. Este restaurante en particular era bastante sencillo. Tenía 4 cajas registradoras y parrillas detrás de ellas, donde se podía ver a los cocineros preparando los pedidos. Pero al ser un lugar de comida china, tardaba más que un restaurante de comida rápida común, así que las filas avanzaban lento. Para matar el tiempo, empecé a observar a la gente a mi alrededor. Nada fuera de lo normal hasta que noté un padre con 2 niños un poco más adelante en la fila de al lado. Los 2 niños, claramente menores de 10 años, parecían estar perdiendo la paciencia. A ratos se empujaban, se quejaban en voz alta de lo lento que iba la fila y preguntaban cuándo tendrían su comida. Cosas típicas de niños pequeños. Mientras tanto, el padre se veía cada vez más frustrado. Su cara se iba poniendo más roja cada vez que tenía que volver a llamar la atención. El problema comenzó cuando el padre finalmente llegó a la caja. La cajera, con toda la educación del mundo, le preguntó qué iba a pedir. En lugar de ordenar, empezó a quejarse de lo mucho que habían esperado en la fila. La joven intentó mantener la calma y ser cortés, pero él no dejaba de hablar. Para este punto, la gente detrás de él también se estaba impacientando. Un tipo que estaba justo detrás de ellos me miró con una expresión de ¿es en serio? A lo que yo respondí con un encogimiento de hombros. En mi cabeza pensaba, si tiene tanta prisa, ¿por qué no simplemente ordena y se va? Finalmente la cajera logró tomarle el pedido. Ahora yo estaba en segundo lugar en mi fila y justo al lado de los niños. En ese momento escuché al padre continuar su arrebato sobre lo mal que funcionaba el restaurante. Decía que, si no fuera porque sus hijos querían comida china, habrían ido a un lugar mucho mejor. Incluso le dijo a la cajera que el restaurante japonés de al lado era muchísimo mejor, pero que, como estaba cerrado, tenía que sufrir ahí. La cosa se puso peor cuando empezó a insultar a la chica detrás del mostrador. Varias personas intervinieron, diciendo que los empleados solamente estaban haciendo su trabajo, pero el tipo con actitud de cliente con derecho respondió que él pagaba y por lo tanto podía hacer lo que quisiera. Se notaba que la cajera estaba cada vez más incómoda y se le empezaron a formar lágrimas en los ojos. Mientras el tipo seguía hostigándola, el hombre detrás de él tenía cara de estar a punto de soltarle un puñetazo. En ese momento quise hacer algo, pero tampoco quería meterme en una pelea. Y fue ahí cuando lo noté. El tipo llevaba pantalones cortos tipo cargo y parecían estar un poco flojos, colgándole justo debajo de la cintura y dejando ver su ropa interior. Pensé por un segundo y simplemente reaccioné. Me acerqué entre el padre y los niños, agarré los costados de sus pantalones y los bajé de un solo tirón hasta los tobillos. En cuanto lo hice, salí corriendo. Detrás de mí escuché un montón de gritos, pero no quise voltear ni un segundo. No tenía la intención a quedarme a recibir un golpe de un padre furioso. Corrí lo más rápido que pude hasta la otra punta del centro comercial, donde mi esposa seguía de compras con su hermana. Me sentí seguro en la tienda de ropa femenina donde estaban y cuando finalmente recuperé el aliento, no pude contener la risa. Mi esposa me miró confundida y me preguntó qué diablos pasaba. Le dije que luego le contaría. No quería arruinarles la tarde de compras. El resto del tiempo me mantuve atento por si veía al padre furioso y en un momento lo vi caminando con una mujer rubia y una niña pequeña.
Afortunadamente no se cruzó conmigo. Nos quedamos en el centro comercial un rato más, pero antes de irnos, tenía que saber qué había pasado. Volví a la zona de comida y por suerte la joven seguía trabajando ahí. Esperé mi turno y cuando pude le pregunté qué había pasado con el tipo. Me contó que alguien le había bajado los pantalones en plena rabieta y que el tipo no pudo ir tras él porque no podía dejar solos a sus hijos. El padre, ahora el centro de atención, simplemente refunfuñó el resto del tiempo, tomó su comida, pagó y fue a sentarse al otro extremo del área de comida. Quise decirle que había sido yo, pero decidí guardármelo, aunque me moría de ganas de contarle. Más tarde, ya en casa, le conté a mi esposa y nos reímos mucho. Claro, ella me regañó por haber hecho algo así y me dijo que madurara, pero al final me admitió que estaba orgullosa de mí por encontrar una manera tan graciosa de ayudar a la cajera. Aún sigo sonriendo por eso y quería compartirlo con ustedes. No todos los héroes llevan capa. Esta siguiente historia es por parte del usuario Premier Vanilla. Aquí un poco de contexto rápido. Trabajo en una cárcel de condado y soy el tipo que quieres trabajando en el piso. Soy bastante bueno tratando y hablando con los reclusos, y soy aún mejor cuando pasamos el punto de hablar. Dicho esto, cada oficial está obligado a trabajar en la estación de guardia al menos una vez al mes, incluso yo. Estas estaciones solo implican tratar con el público, responder teléfonos y abrir y cerrar puertas para las personas. En uno de esos turnos en la estación de guardia, entra Karen como una tormenta. Es el tipo de Karen sureña, cabello totalmente descuidado, ropa andrajosa, al menos 5 dientes faltantes y un historial criminal lleno en su mayoría de cargos relacionados con drogas. Ya se podrán imaginar. La mujer entra marchando al vestíbulo hasta mi ventana a prueba de balas. Activo el intercomunicador y ocurre la siguiente conversación. Le pregunto a Karen, ¿puedo ayudarle, señora? Ella responde, mi hijo Joseph necesita ser liberado ahora mismo. Ya cumplió su tiempo y necesita venir a casa. Revisando la información de su hijo en la computadora de la cárcel, le digo, señora, tiene una orden de retención de este y ese condado. Tendrá que ir a la corte y cumplir su tiempo allí primero. A lo que Karen responde, no, él necesita ser liberado ahora mismo. Su tiempo aquí ya terminó. Puede ir a tal y tal condado después de venir a casa. Yo, harto, le contesto, señora, esto no es un hotel donde su hijo puede entrar y salir cuando le plazca. La ley requiere que esté bajo custodia hasta que responda por todos los delitos de los que se le acusa. Si libera a su hijo, será despedido y arrestado. Él es un criminal. Karen responde, bueno, ¿no se supone que ustedes están para servir y proteger? Le digo, sí señora, pero su hijo fue acusado de 5 cargos de agresión doméstica y robo. Tiene múltiples cargos por delitos graves en tal y tal condado. Mantenerlo bajo custodia sirve y protege al público. Al escucharme decir eso, Karen pierde el control y dice, ¿cómo se atreve? Para que lo sepa, mi hijo en realidad es un buen chico y no merece esto. Y sé con certeza que otros reclusos lo están amenazando. ¿Qué va a hacer para servirle y protegerlo? Suprimiendo una sonrisa en este punto le digo, bueno señora, puedo hacer un anuncio para que los otros reclusos lo dejen en paz y decirles que su madre llamó y que no está contenta con su comportamiento. Estoy seguro que eso no lo pondrá en peligro. ¿Quiere que haga el anuncio ahora mismo? Karen solo me dice, ¿me estás tomando el pelo? Exijo hablar con tu supervisor. Y yo, sabiendo que el sargento es la última persona a la que quieres hacer enojar, le digo a Karen, será un placer dejarle hablar con mi supervisor. El sargento llega y le pregunta a Karen cuál es el problema. Ella se desata y se queja durante 15 minutos, sin exagerar, sobre lo dulce que es su hijo, cómo está encarcelado injustamente, sobre mi comportamiento, sobre cómo su hijo está en peligro y cómo ya cumplió su tiempo. Luego concluye que si no liberamos a su hijo, armará un escándalo en el vestíbulo. En este punto, el sargento simplemente levanta las cejas con una expresión que conozco muy bien. Es una mirada que significa, estoy genuinamente impresionado que seas tan estúpida. Luego le dice a Karen, te recuerdo, has estado en la cárcel antes. Me pregunto de dónde sacó esto tu hijo.
Karen empieza a despotricar otra vez, y es cuando el sargento la interrumpe y le dice: si tan solo sueltas un gas en mi vestíbulo, los policías de la cárcel te arrestarán por alterar el orden. Tu hijo, tu hijo pagará por lo que hizo en el tiempo que designemos, no en el tuyo, y definitivamente tampoco en el suyo. Ahora, te vas de mi cárcel y no volverás jamás. Si llegaras a hacerlo, serás acusada de allanamiento criminal. Ahora dime, ¿por qué no sales y juegas a esconderte y joderte? Karen ni siquiera piensa en responder de nuevo, simplemente sale corriendo del vestíbulo. El sargento y yo nos reímos de esto más tarde y sorprendentemente Karen nunca presentó alguna queja. No es que eso hubiera llevado a algún lado. Así es como hacemos las cosas en el sur. Y bueno, vaya, algunos padres de verdad viven con la mentalidad de mi hijo no puede hacer cosas malas. Todavía el nivel de cinismo, de arrogancia, de entrar a la cárcel y exigir que liberen a su hijo de inmediato, como si dijera: oh, sé que mi hijo cometió muchos crímenes, en mi opinión ya cumplió su condena, déjenlo ir ahora mismo. Ay, no. Y la parte sobre hacer que los reclusos dejen de meterse con su hijo fue de verdad graciosa. La respuesta del oficial de decir, debería hacer un anuncio y decirles a los reclusos que la mamá de Joseph está aquí y quiere que lo dejen en paz. Bueno, no sé cómo sea la cárcel, pero estoy bastante seguro que un niño de mami no es el título que alguien quisiera tener ahí dentro. La siguiente historia viene por parte del usuario Heather Feather Song. Esta historia no es mía, pero es algo que le sucedió a mi hermano mayor poco antes de que yo naciera. Surgió mientras hablábamos con mi madre sobre personas arrogantes y me reí tanto con esta historia que tenía que compartirla. Se trata de mi hermano mayor, Andy. Su encuentro con un chico celoso y arrogante y la madre de ese chico y la ferocidad total de mis padres, además de otro personaje más adelante. En ese entonces mi madre estaba embarazada de su cuarto hijo, o sea yo. Así que mis padres querían mudarse a una casa mucho mejor en un nuevo vecindario. Encontraron una casa espaciosa, en un buen vecindario, cerca del trabajo de mis padres y de las escuelas. Eran principios de los años 90, así que la gente solía conocer a sus nuevos vecinos. Desde el primer momento, mi hermano Andy llamó mucho la atención de las chicas del vecindario. Tenía 16 años, era alto, el chico nuevo y sobre todo muy guapo. Esto no le cayó nada bien a un chico arrogante y celoso que, antes de la llegada de Andy, era el chico popular del lugar. No soportaba que Andy recibiera toda la atención ahora. Mi madre dice que lo que más le molestaba era que Andy ni siquiera se daba cuenta, solo pensaba que la gente estaba siendo amable ya que él no buscaba ser popular, pero el chico dejó claro que no le caía bien mi hermano y comenzó a acosarlo dentro y fuera de la escuela. Al principio fueron comentarios sarcásticos y acoso verbal. Sin embargo, Andy simplemente lo ignoraba, ya que no le importaba lo que dijeran las personas que no le agradaban. Por supuesto, esto enfureció aún más al chico, así que pasó al contacto físico. Chocaba con mi hermano, le quitaba sus cosas e incluso lo arrinconaba en la escuela para tratar de golpearlo. Andy nunca se defendía, pues no quería meterse en problemas, pero mi madre notó que se veía más callado y con más golpes de lo normal. Mi hermano tomaba clases de kickboxing, así que los moretones no eran extraños, pero nunca en la cara. Fue mi hermana mayor quien le contó a mi madre lo que estaba pasando. Mi madre, sorprendida, le preguntó a Andy por qué no se defendía. Mi hermano le explicó que si peleaban en la escuela, le suspenderían automáticamente aunque fuera en defensa propia. La escuela solo les permitía reportar los incidentes a un maestro. Mi madre preguntó que por qué no lo hacía, a lo que Andy respondió que no era un soplón y que probablemente eso solo empeoraría el acoso. En ese momento, desde otra habitación, mi padre gritó: «Entonces no te meterás en problemas en casa, así que dale un buen golpe en la nariz. ¿No eres kickboxer?». Aún así, Andy no estaba convencido. Su padre era una cosa, pero no quería decepcionar ni preocupar a su madre, sobre todo porque estaba a punto de dar a luz y trabajaba en un nuevo empleo.
Mi madre le aseguró que no la decepcionaría y que si ese chico volvía al contacto físico, Andy tenía derecho de defenderse. Aquí es donde la historia se pone buena. Mi padre averiguó el nombre del chico gracias a mi hermana mayor. Mi padre es una de esas personas que se hacen amigos de todos, así que conocí al padre del chico y al director de la escuela. El chico era jugador de fútbol americano y como castigo lo dejaron fuera del próximo partido. Por supuesto, el chico no estaba contento y planeó enfrentarse a mi hermano. Un día, él y su grupo de amigos comenzaron a seguir a Andy, a mi hermana mayor y a mi otro hermano mayor. Un grupo de chicos se empezó a reunir porque el chico había corrido la voz de que iba a enfrentarse a Andy y lo iba a golpear. Cuando llegaron a nuestra casa, el chico comenzó a burlarse de Andy, diciendo que tenía que hacer que su padre peleara por él. Mis hermanos intentaron ignorarlo y entrar a la casa, pero los amigos del chico les bloquearon el paso. Aprovechando la oportunidad, el chico tomó a Andy del hombro y empezó a golpearlo. Andy no es confrontativo. Mi hermana y mi otro hermano gritaban que lo dejen en paz. En ese momento, mi hermano Josh, de 11 años, intentó ayudar a Andy, pero el chico lo golpeó en la cara y le dijo que no se metiera. Ese fue un gran error. Andy explotó. Lo habían acosado, golpeado y ahora habían atacado a su hermano menor, así que finalmente Andy respondió. Lo que el chico no sabía era que Andy llevaba entrenando kickboxing desde los 10 años. El resultado, Andy estaba ganando y ganando por mucho. El chico empezó a llorar y se frustró porque no podía acertar ni un solo golpe. Fue en ese momento cuando mi madre salió de la casa al escuchar el alboroto. Toda la multitud se quedó en silencio. Andy se quedó paralizado al verla. El chico sonrió, creyendo que Andy estaba a punto de meterse en problemas, pero entonces mi madre miró la escena, vio a su hijo y el rostro burlón del chico, y con una voz fuerte dijo: «Destrózalo, Andy». El color desapareció del rostro del chico. La multitud quedó en shock, mirando a la enojada mamá osa embarazada. Justo entonces, la madre del chico llegó a casa y vio la escena. Furiosa, corrió a abrazar a su hijo, quien fingía llorar y gritó: «Tu hijo atacó al mío sin razón». Miró con odio a Andy y aún más a mi madre. «¿Cómo puedes permitir esto? Controla a tu hijo». Mi madre le gritó: «Tu hijo ha acosado y golpeado al mío por meses. Mi hijo se estaba defendiendo. Si no quieren meterse en peleas, que no las empiece». La madre, roja de furia, exigió que Andy se disculpara o llamaría a la policía. Andy estuvo a punto de hacerlo, pero mi madre lo detuvo y le dijo: «No te disculpes con quien no lo merece. Ahora entra y límpiate, yo me encargo». Luego miró a la madre y a su hijo y les dijo: «Lárguense de mi jardín». Justo cuando la madre iba a responder, mi padre llegó. Un hombre de casi 2 metros, con voz profunda y apariencia intimidante. Se bajó del auto y simplemente dijo: «No me importa lo que pasó. Váyanse a casa». Y le cerró la puerta en la cara. Al día siguiente, el chico, su madre y su padre aparecieron en nuestra puerta. El chico se veía avergonzado, su madre furiosa y su padre, un hombre llamado Joe, estaba harto de todo. Joe les ordenó disculparse. Cuando la madre se opuso, él la calló y le recordó que este no era el primer problema que su hijo causaba. Luego le dijo a su hijo: «Pide disculpas o se acabó tu mesada». El chico, a regañadientes, se disculpó. Después de eso, nadie volvió a molestar a mis hermanos. Y bueno, vaya, ese era justo el giro que esperaba de esta historia. Este es un claro ejemplo de buena crianza contra una pésima. Y no voy a mentir, me reí muchísimo cuando la madre le gritó: «Destrózalo, Andy». A veces la justicia se sirve de la mejor manera. Y bueno, la última historia de esta ocasión será por parte de la usuario Birthday Loner 43278. Así que mi amigo olvidó mi cumpleaños este año y fue la segunda vez que lo hizo. Para dar un poco de contexto, estamos en nuestros 20 y tantos,
No estamos casadas y tampoco tenemos hijos. No soy una persona que le dé mucha importancia a los cumpleaños y tampoco era un año significativo. Así que una semana antes de mi cumpleaños le pregunté si quería ir a almorzar, ya que sería un domingo. Me dijo que tenía un viaje planeado, lo cual era comprensible. Al final terminé cenando con otra amiga. Llegó mi cumpleaños y ni siquiera me envió un feliz cumpleaños, pero sí me mandó múltiples mensajes con fotos de ella haciéndose las uñas, su pedido de bebida, etc. Avanzamos hasta su cumpleaños en enero y ella quiere ir a un restaurante muy elegante donde los precios están entre 100 y 150 dólares por persona, y como es su cumpleaños, también espera que le compre un regalo. Primero, esto me tomó por sorpresa porque nunca planeamos celebrar juntas y sinceramente nunca gastaría tanto dinero en una sola comida, ya que me parece un poco absurdo, especialmente en la situación económica actual donde la comida cuesta mucho dinero. Le mencioné que tengo un presupuesto ajustado porque estoy ahorrando para una compra importante, además de pagar las cuentas habituales, sin mencionar que Navidad acaba de pasar, así que ha sido una época de muchos gastos en regalos de comida, y se enojó conmigo. Y aquí está el asunto, ella acababa de recibir un aumento de sueldo en el trabajo, así que ha estado en una especie de frenesí de compras como recompensa. Es- Estoy justificada en sentirme un poco molesta porque espera que haga lo mismo y gaste una cantidad absurda de dinero en su celebración. Bueno, me voy a atrever a decirlo. Si la amiga de la autora fuera una verdadera amiga, entendería perfectamente que la situación financiera no es muy favorable. Luego también está el hecho que la amiga de la autora ni siquiera se acordó de su cumpleaños y luego quería hacer un gran evento para el suyo. Eso es algo bastante malo. Tal vez sea hora que ella se aleje de esa amiga, porque con amigas así, de verdad, ¿quién necesita enemigos? Espero que me dejen algunas de sus opiniones al respecto y por ahora estas serían todas las historias. Vaya que ha sido un video bastante largo y espero verles nuevamente en otro de estos videos donde posiblemente recopilemos más historias extrañas o respuestas a preguntas aún más raras. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.